Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestro compartir. Hoy estamos miércoles 5 de noviembre, empezó noviembre, llegó diciembre, se acabó el año, vino Carnaval, Semana Santa y el 2026 se acabó. Así de rápido como lo estamos viviendo con el 2025. Espero que se encuentren súper bien, que hayan tenido, venga, un feriado, un descanso maravilloso y que tengan todas las ganas de aprender. ¿Tienen todas las ganas de aprender? No, profe, no, vámonos. No, no nos vamos a ir, nos vamos a Sí. quedar y vamos a intentar aprender un poquito de lo que tenemos que ver hoy en clase. Y bueno, ya habíamos introducido la semana pasada un poco sobre la manera como aprenden las personas. Y bueno, ahí ya entran en juego unas palabras que podrían sonar como que medias raras, esto de complejidad e interdisciplinariedad de la ciencia. Pero madre mía, el profe Gabriel, ¿qué hizo? ¿Qué comió? No voy a usar la otra expresión porque es muy fea. ¿Qué pasó? Que está usando palabras raras. Bueno, es que hay que tener claro algo y es que la ciencia contemporánea, esta ciencia que nos rodea hoy en día, ha evolucionado desde lo más simple y lo más reducido, lo más reduccionista, hacia una comprensión cada vez más compleja de la realidad. Esta transformación, si cabe el término, perdón, esta transformación eh, no es un accidente, no es meramente accidental, sino que responde a la naturaleza misma de los fenómenos en los que estamos insertos hoy en día. Cuando yo era niño era súper fácil. Te aburrías, agarrabas la primera basura que encontrabas a la mano y mira, podías hacer una fiesta. Una tapa de cola, una colilla de cigarrillo, lo que tú quieras. Mira, había para divertirse un montón y la pasábamos súper bien. Hoy en día, si no hay un celular a la mano, el niño colapsa, se muere, se destruye. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de que la conducta humana parecería que con la realidad que vivimos hoy en día se vuelve compleja. Compleja significa que no es fácil. Eh, y para comprender esta complejidad, sí que es importante reconocer que vivimos en un mundo donde todo está interconectado de maneras que apenas medio podemos entender. Porque al final del día nosotros con pasar un dedo sobre la pantalla, pues vemos que esto interactúa, pero no entendemos ni cómo funciona. Por ahí alguien viene y nos dice que se trata del sensor de proximidad o del sensor táctil y aún así nos quedamos como locos porque no sabemos cómo funciona, por lo menos la mayoría no. Y entonces, con este preámbulo, ¿qué entendemos por complejidad científica? Para esto, por favor, ya en su página está colocado el material. Déjenme compartirles la pantalla. No lo vayan a decir, no es cierto, el profe está mintiendo. Eh, Ahí estamos, ¿no? Y estamos en metodología de la investigación. En la unidad uno le damos un clic aquí a metodología de la investigación y tenemos aquí las semanas, ¿no? Semana uno, semana 2, semana 3 y semana 4 que es del 3 al 7 de noviembre. Y tenemos el video que vamos a ver en un ratito y vamos también aquí el contenido que es el que estamos conversando ahora, ¿no? Ahí está todo el contenido que vamos a ver, que tienen que leer y sobre el cual les voy a poner preguntas para que puedan autoevaluar su grado de comprensión del contenido compartido. ¿Por qué es importante medir este grado de evaluación? Porque así cuando lleguen al examen será mucho más fácil. Porque si no voy a tener que ponerles 1.437.826.53 preguntas y ustedes no van a saber cómo hacerlo. Entonces, ya con estas preguntas por anticipado, ya van a saber cómo estudiar. Entonces, ¿qué entendemos por complejidad? La complejidad científica pues hace referencia a que cuando hablamos de la complejidad de la ciencia no nos referimos simplemente a que algo sea difícil de entender. Verdaderamente a lo que se refiere es a sistemas donde múltiples elementos interactúan de formas no lineales, produciendo comportamientos emergentes que no pueden ser predichos simplemente observando cada componente individual. Es decir, que parecería que estamos viendo al bosque y no al árbol.
Es como intentar entender una orquesta sinfónica. No bastaría con conocer cada instrumento por separado. Será importante comprender cómo interactúan, cómo se coordinan y cómo juntos crean algo completamente nuevo, armónico y bonito. Pues bueno, en lo que nos compete aquí en la materia, sí que tiene que ver porque cuando hablamos de estados financieros, estamos hablando de un proceso diario, estamos hablando de del libro diario, estamos hablando de mayorizaciones, estamos hablando de un balance de comprobación de sumas y saldos, estamos hablando, venga, de un sinnúmero de actividades que se llevan a cabo previamente a la emisión de un estado financiero. Y que el estado financiero, se podría decir que si es cierto que habla por sí solo, pues no habla por sí solo, necesita la interpretación del contador y de que nos haga entender cómo ha sido el comportamiento durante el tiempo, qué debemos esperar, qué debemos prevenir y qué podemos gozar económicamente hablando si cabe el tema. Yo aquí les he planteado un ejemplo que dice la preparación del café. ¿No? ¿Y cuál es la idea? Bueno, considerar algo tan simple como preparar una taza de café, que a primera vista parece un proceso directo, agua caliente, café molido, filtro, o si quieres café instantáneo, liofilizado, como se llama. Sin embargo, al analizarlo con mayor detalle, descubrimos una complejidad que podría resultar para muchos fascinante, y es que la calidad del café depende de la temperatura del agua. Y ya ahí estamos hablando de termodinámica. Mira tú. Asimismo, el tamaño de la molienda, es decir, el tamaño de las partículas. Cuando compramos la funda de café, yo he comprado algunas marcas con el fin de, es más, aquí tengo mi jarrito de café. Se ve, sí se ve, ahí se ve. ¿No? Depende pues de esta molienda, del tamaño físico de las partículas y del tiempo de extracción. Es lo que se conoce como la química de soluciones. La presión del agua, que es la mecánica de fluidos, la calidad de granos, que obviamente va a afectar muchísimo en el tema del sabor. Y entonces ahí estamos hablando de una bioquímica, una botánica, una agricultura e incluso factores ambientales como la altitud donde crecieron los granos, es decir, la climatología y la geografía. Y entonces, ¿quién diría que este líquido tan delicioso que yo estoy saboreando desde hace un buen rato, pues no es simplemente mezclar agua con café? Ha habido de por medio un montón de fenómenos que integran el café que nos estamos llevando a la boca. Un barista experto sabría que no puede simplemente seguir una receta mecánica, que debe ajustar constantemente su técnica según la humedad del día, el origen de los granos, el desgaste del molino, la dureza del agua, y cada uno de estos factores interactúa con los demás de maneras no predecibles. Un cambio en la humedad no solo afecta a la molienda de manera lineal, sino que altera la forma en que el agua fluye a través del café, lo que a su vez cambia la temperatura de extracción, lo que modifica los compuestos químicos que se disuelven, y a esto es a lo que se le llama complejidad. Las múltiples variables interactuando dinámicamente, produciendo resultados que emergen de la totalidad del sistema. Cristian, ¿tú a qué te dedicas? Soy bodeguero. Ah, muy bien, era Cristian Franco. Y tú, Cristian Arevalo, eres bodeguero. Y vamos a hablar de la bodega. Cristian Franco, cuéntanos tú. Yo trabajo en medio de comunicación, en Vito TVO. ¿Trabajas en? Vito TVO, Ah, en medio de Vito te veo, comunicación. en la parte de Sí. comunicación. Muy bien. Y mira, eh, ¿qué nomás entra en juego a la hora de llevar a cabo tu proceso de comunicación? De seguro que no es simplemente hacer una imagen o provocar un anuncio. De seguro que tomas en cuenta la gente que va a recibir el mensaje, qué es lo que les tiene que llamar la atención, qué es lo que deseas transmitir y la manera como deseas transmitir. ¿Qué nomás interviene? ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Primero, a ver quién está dirigido, a qué persona le voy a dirigir el mensaje, a qué, digamos, una muestra a las personas de tanta edad, de 15 a 25 años, dependiendo en mi área laboral, a mi audiencia, a quién quiero llegar. Ya, y el mensaje tiene que ser atractivo, dependiendo si es una publicación.
que sea bien legible y que sea el mensaje lo más preciso posible. Y cuéntame una cosa, cuando hablas de las personas a las que quieres llegar dentro de tu experiencia, lo que te ha tocado trabajar ahí en el área, eh, ¿a cuántos tipos de personas quieres llegar? Que no somos todos iguales, no, no entiendo. Tú sabes que sí entiendo, pero es expresa la pregunta. No, sí, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, ¿cómo sabes cuántos tipos de personas son a las que puedes llegar? Digo, que no somos todos iguales, no somos todos personas. ¿Por qué tendrías que escoger o que definir a qué persona quieres llegar? ¿Cuántos tipos de gente, con cuántos tipos de gente te ha tocado trabajar comunicación o ahí en el área les ha tocado trabajar comunicación? Ejemplo, si lo segmentamos por programas, tengo programas que van a una audiencia específica que es de mayor edad. A esas personas son las que, ejemplo, si yo voy a vender un producto, es la persona que son, que tienen ingresos ellos mismos. Si le voy a vender un producto, tiene que ser mayor de edad, no menores de edad, porque el poder de adquisición es diferente, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, para ir ampliando un poquito más, pues podría ser para niños, podría ser para niñas, intentando separar varones de mujeres. Podría ser para adolescentes. Por ejemplo, se me viene ahorita el tema, algo que hemos conversado con muchos papás en la escuela, que nosotros los varones no usamos toallas sanitarias, pero nos verás comprar en el supermercado toallas sanitarias. Y no es que sean para nosotros, sino porque vamos llevando para la casa. Y entonces te vas dando cuenta de que tú podrías decir, no, cuando hables de toallas sanitarias, tienes que orientarlo solamente a la mujer. ¿Quién te ha dicho? Mañana le toca a uno que le encanta pararse ahí en las perchas y se queda mirando que hay varios tipos y vaya que valdría la pena que sepa a qué se está enfrentando. ¿No? Tienes personas, adultos mayores, tienes un sinnúmero de personas. Y mira, que me he acordado ahorita de la famosa propaganda de ¿cómo que es? Prostaeros, ¿no? Y de seguro que eso no le interesa a la mujer, a no ser que la mujer tenga un hombre que necesite tomar de prostaeros. Y entonces tienes también este otro producto Nixon, que son para las hemorroides. Entonces te vas dando cuenta que acorde al mensaje que quieres transmitir, definitivamente habrá una audiencia a la que quieres dirigir tu mensaje. Qué importante que es entender que si yo a un niño le voy a poner con caricaturas una propaganda de Prostaeros o de Nixon, probablemente ni entienda de lo que le estoy hablando, por mucho que use dibujos animados. ¿Por qué? Porque es un contenido de información que no domina y que no maneja, que no es acorde a su edad. Muchísimas gracias, Cristian Franco. ¿Qué se me hizo el otro Cristian? Se me fugó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo creo que sí. ¿No estás, Cristian? Cristian Bodega. No, no, se fue, se fue. Ok, Como Marco que no, ya Antonio. cambié de cuenta. Ah, ahí estás. No, ¿eras tú? No, no eras tú. ¿Sí? No, no. Marco Antonio nos ha contado que él trabaja en el área de, en cierta forma, de la construcción, de la metalmecánica. Y de seguro que si él quisiera elevar una estructura metálica, pues no sería lo mismo. eh, el tipo de soldadura o el tipo de elemento o el tipo de calor que va a necesitar para unir hierros, para formar una parrilla para un asado, que la estructura que necesitaría para una casa de 3 pisos. Estoy inventando, ¿no? Que de seguro no es lo mismo la estructura para la casa de 3 pisos que para una máquina de ejercicios con pesas que a lo mejor aguante hasta 500 kilogramos. O sea, va a necesitar analizar un sinnúmero de cosas, todo un bosque. ¿Y quién va a usar esta máquina? ¿Va a ser el dueño o va a ser gente extraña? Porque los dueños suelen ser más cuidadosos con las cosas que pagan, mientras que las personas de fuera les vale madres y les da lo mismo si se daña o no. Entonces, mira que entra en juego un montón, montón, montón de factores antes de tomar una decisión y de entender de qué se trata todo esto. Profe, perdón, ¿y por qué estamos viendo este contenido en esta materia? Ah, muy fácil, porque de seguro que en algún momento tú tendrás que investigar como auditor o como contador algún fenómeno y no te vas a quedar en el hecho de que es que se descuadró el asiento y ya está. O no te vas a quedar en el hecho de que faltaron $10 en caja chica y está.
te toca hacer un análisis completo de la situación y es justamente por eso que estamos tratando este tipo de temas en la materia de metodología de la investigación y porque además algún día cuando tú empieces a compartir tus conocimientos, vas a necesitar hacer análisis para poder realizar contenidos que puedan servirte a ti y a tu audiencia, que probablemente sean las personas a las que asesores, para que se den cuenta que sabes analizar, que sabes comprender la situación y que eres tú a la persona que quieren contratar, porque ya se han dado cuenta a través de tu material, a tu material científico, debidamente analizado y estructurado, que eres la persona indicada para el cargo. Si me hago entender, no, esto no es ajeno a su realidad, va muy de la mano con lo que ustedes quieren ser. Y entonces, vivimos rodeados de sistemas complejos que afectan cada aspecto de nuestra existencia. El tráfico urbano, por ejemplo, el tránsito urbano, es un sistema complejo extraordinario. Cada conductor toma decisiones individuales basadas en información limitada, qué ruta tomar, cuándo cambiar de carril, a qué velocidad debo conducir. Y estas decisiones individuales multiplicadas por miles de conductores generan patrones emergentes como los embotellamientos fantasmas, esos atascos que aparecen sin causa aparente y se disuelven de la misma manera misteriosa. ¿Cuántas veces vas manejando y resulta que hay un atasco porque una persona se le ha ocurrido sentarse a la acera y todos los conductores en vez de ir mirando adelante están mirando al que está sentado a un lado? Y de esa manera no avanzas nunca. Imaginemos que en un barrio corre el rumor de que va a abrir un nuevo supermercado. Este fenómeno aparentemente simple nos revela la complejidad de los sistemas sociales. La propagación del rumor no sigue un patrón lineal ni predecible. Algunas personas lo escuchan y lo ignoran, otras lo comparten inmediatamente. Algunas lo modifican al transmitirlo, añadiendo o quitando detalles. Y entonces el rumor se propaga más rápido en ciertos grupos sociales y más lento en otros. Y asimismo como se propaga, es decir, se da a conocer, también se corre el riesgo de que se distorsione. Para entender completamente este fenómeno necesitamos, por ejemplo, psicología social, que tiene que ver con cómo se forman y se transmiten las creencias, redes complejas, que son patrones de comunicación entre personas. Entra en juego la lingüística, que no es otra cosa la manera como se modifica el mensaje al transmitirse. Entra en juego la antropología, que son las normas culturales de comunicación. Asimismo, la teoría de la información, es decir, todo lo que tiene que ver con la pérdida y distorsión de datos. Y hasta la neurociencia, que es cómo el cerebro procesa y recuerda la información. El rumor es un sistema complejo que emerge de la interacción de múltiples agentes, es decir, de personas, y que siguen reglas simples de comunicación, produciendo patrones colectivos impredecibles. No sabemos en qué va a terminar el famoso rumor. Permítanme un segundo, por favor. Mira, ahora en el mundo de la inteligencia artificial te hacen llamadas con computadoras. Y entonces tú dices, aló, hola, qué sé yo, y automáticamente sale una grabadora. Hola, ¿cómo te llamas? Y yo, ¿a ti qué te importa? O sea, pero bueno, en todo caso. Ya que hemos visto esto de la propagación del rumor, vale la pena, y hemos también conversado cómo el cerebro procesa y recuerda información.
valga mencionar esto que continúa, que es la interdisciplinariedad, es decir, la conexión de varias disciplinas, es un puente entre los saberes. Y la interdisciplinariedad surge como respuesta necesaria a la complejidad del mundo real. Los problemas que enfrentamos como sociedad rara vez respetan los límites artificiales que hemos establecido entre las disciplinas académicas. El cambio climático, la desigualdad social, las pandemias, la inteligencia artificial, ninguno de estos desafíos puede ser comprendido o abordado desde una sola disciplina, desde una sola perspectiva disciplinar. Definitivamente ha sido la comunión de muchas personas, de muchos saberes, de muchos entendimientos. Y venga que es importante, si quisiéramos realizar aquí una actividad en la que esté inserta la comunicación departamental, el tema de las bodegas, probablemente la visión de un maestro experto soldador y tal en el área de la metalmecánica, pues mira que tendrían que irse reuniendo cada uno y decir, ¿quién diría que toda nuestra diversidad haya servido para sacar adelante el proyecto tal? ¿No? ¿Por qué? Porque es la manera como las cosas funcionan. Por eso en las empresas tienes contador, financiero, recursos humanos y un sinnúmero de áreas. Entran en juego muchas disciplinas. Esta integración del conocimiento puede ocurrir en varios niveles y cada uno con características distintivas y desafíos propios. La multidisciplinariedad representa el nivel más básico, diferentes disciplinas trabajando en paralelo sobre un problema común, pero manteniendo sus métodos y perspectivas de manera separada. Es como un grupo de especialistas que examinan a un paciente de manera independiente y luego comparten sus diagnósticos o apreciaciones. La interdisciplinariedad va más allá, ya que las disciplinas no solo trabajan juntas, sino que integran sus métodos, conceptos y teorías para crear nuevas comprensiones. Aquí las fronteras se vuelven porosas y se permite un verdadero diálogo entre campos. La transdisciplinariedad representa el nivel más profundo de integración, donde trascienden completamente las barreras disciplinares para crear marcos conceptuales completamente nuevos. Y entonces desde aquí se puede comprender por qué el profesor siempre dice, ¿qué opinan? ¿Qué comentan? ¿Qué mensaje les ha dejado el video? No, no es por gusto, es porque justamente este ir más allá nos va a permitir integrar su visión del audio, su visión de las cosas, la percepción, la manera como lo han comprendido. Y de esa manera alguien puede conectar con ustedes y de ahí surgir un nuevo conocimiento. Por eso cuando yo les hablo de que tienen que hacer escritos científicos y tal, tiene el propósito de integrar no solamente saberes, sino de integrar percepciones, de integrar formas de ver las cosas. Vamos a escuchar el audio que les he tenido aquí preparado para poder comentar un poquito sobre lo que vamos viendo. Y esperemos que a cada uno les diga algo. Yo les pido atención y también les pido que se conecten de verdad con la clase y con el contenido para que pueda ser de provecho para cada uno de ustedes. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje
o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos. Buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de uno más uno más uno, no, 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 es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. La primera, el miedo, porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Muy bien. ¿Alguien podría intentar combinar lo que hemos visto en el video con lo que hemos compartido hasta ahora en clase? ¿Tiene pertinencia o no tiene pertinencia? ¿Cómo lo ven ustedes? Hmm, El silencio es la huella del que no está en clase. Jeje. Marco, adelante. Nosotros, bueno, primero buenas noches, licenciado. En el trabajo, lo que más aprenden los jóvenes, ¿no? Es a perder el miedo, porque hay muchas personas que les gritan a las personas, entonces tienen miedo de acercarse a preguntar.
le ven la cara molesto, uy, me va a reclamar, me va a decir algo, ¿no? Entonces, nosotros como personas, a lo menos yo que soy maestro, no solo soldador, soy maestro, entonces yo les hago quitar ese miedo, los invito a participar, a expresar lo que ellos sienten, porque lo que nosotros hacemos es un arte, además de aprender, es un arte que llevamos en nuestras manos, ¿no? Psicológicamente nosotros tenemos que ser como unos padres para ellos, en que no los pueden, algunos no los han tenido, pero tenemos que serlo como padres, enseñarles, cogerles la mano, decirles qué es lo que tienen que hacer, cómo comportarse, cómo tratar los materiales, todo, ¿no? Entonces, ese miedo nosotros tenemos que hacerlo desaparecer y que ellos sientan una confianza. Es como yo a mi edad, como dijo este, no es tarde para aprender, que estoy en la universidad, lo veía muy lejos y ahora ya estoy palpando la universidad en mis manos y el conocimiento que estoy adquiriendo de los docentes que tengo a mi lado. Ya estoy en el segundo semestre y pienso seguir más adelante aprendiendo. Gracias. Gracias, Marco Antonio. Mira que has dicho algo súper importante porque enseñar es acompañar. Por lo tanto, la persona que aprende es la que lo hace porque está acompañado. Qué importante que es esta presencia del mentor en la vida del estudiante. Qué importante poder ayudar a eliminar esas barreras como es el miedo y tal, que son producto básicamente de una baja autoestima que suele estar respaldada por la ignorancia. Uy, qué miedo hablar, qué miedo opinar, es que no sé, me da vergüenza. No, no, si aprender no debe dar vergüenza. Más bien quedarte en la ignorancia, sí, pero claro, son paradigmas que están en la cultura de la gente y que vencerlos no es tan fácil. Y sí, la idea justamente de compartir este tipo de audio va de la mano con que cuando tú hagas una investigación debe ser algo interesante, porque en donde aburres a tu audiencia, a la persona que va a leer tu investigación o a quien se la vas a exponer, definitivamente le vas a perder. No, no se va a quedar contigo, va a decir, uy, ¿qué es esto? Tú estás súper aburrido. Como suele pasar con las clases, con nosotros los profes, cuando por algún motivo nos perdimos del hilo y entonces hicimos que ustedes se vayan por otro lado. Yo sostengo de que es un arte del docente lograr que el estudiante conecte, ¿no? Pero que corremos el riesgo de no hacerlo y de manera virtual el riesgo es mucho más grande porque como no los vemos, no tenemos cómo saber si los estamos perdiendo o no. O sea, para mí tengo perdido a todos menos a Marco y bueno, ahorita Paulina que se le ven los orificios de la nariz. No, ya le vi la cara. Casi, casi se está ahogando. Entonces estaba así, ups. Gracias Paulina por prender tu cámara y por compartir tu imagen, igual Yoconda. Entonces, súper, súper, súper importante lograr conectar con la audiencia. Para quienes son padres, qué importante es conectar con los hijos, conectar con su pareja, con su cónyuge y poder sacar adelante las cosas. Y en ese proceso entender cómo aprenden, cómo tengo que hablarle, porque parece mentira. Yo a ustedes les puedo hablar de una manera, pero de seguro que con mi esposa no funciona igual. De seguro que con mis hijos no funciona igual. Y entonces yo soy un docente a tiempo completo porque ando buscando todo el día la mejor forma de comunicarme y de expresar las cosas. Y así nos toca a todos, ¿eh? Así nos toca a todos. ¿Cuál es el desafío de la integración disciplinar? Y es que, aunque es necesaria, enfrenta obstáculos significativos. El primero es el lenguaje. Cada disciplina ha desarrollado su propio vocabulario técnico y sus propios conceptos y sus propias formas de argumentar. Cuando un físico habla de energía, un psicólogo de motivación y un economista de recursos están usando lenguajes que, aunque aparentemente relacionados, tienen significados técnicos muy diferentes en cada campo. Otro desafío crucial es el epistemológico, que, donde cuyas disciplinas tienen diferentes estándares sobre qué cuenta como conocimiento válido. ¿Qué métodos son aceptables? ¿Qué tipo de evidencia es convincente? Para un antropólogo, un estudio de caso profundo de una comunidad puede ser evidencia suficiente, mientras que para un estadístico,
los resultados no son válidos en una muestra grande y representativa. Para un filósofo, ambos enfoques pueden carecer del rigor conceptual necesario. Estas diferencias no son superficiales, reflejan comprensiones fundamentales diferentes sobre la naturaleza del conocimiento mismo. Por eso las tesis suelen tener un marco teórico, un marco referencial, y en cada uno de ellos hay una manera de enfrentar la realidad, una manera de estudiar aquello que me llama la atención y que me reúne hoy aquí con ustedes, que en este caso es la manera como aprendemos, ¿no? Una familia decide dónde pasar vacaciones y en este proceso enfrenta desafíos similares a la interdisciplinariedad científica. Cada miembro tiene sus propios criterios, gustos, su propio lenguaje y sus propias preferencias. El padre, preocupado por el presupuesto, habla en términos de costos y beneficios económicos. La madre, interesada en la cultura, valora las experiencias educativas y el enriquecimiento personal. Los hijos adolescentes priorizan la diversión y las actividades de aventura, mientras que la abuela busca la comodidad y la accesibilidad. Cada uno tiene criterios válidos pero inconmensurables. ¿Cómo comparamos el valor educativo de visitar un museo con la emoción de hacer rafting? ¿Cómo pensamos en el ahorro económico contra la comodidad de la abuela? No existe una métrica universal que permita traducir todos estos valores a un lenguaje común. La decisión final requiere no solo integrar información, sino negociar entre las diferentes criterios y valores, entre los diferentes criterios y valores, entre las diferentes formas de entender qué hace que unas vacaciones sean buenas. Este es exactamente el tipo de desafío que enfrenta la investigación interdisciplinar. Cuando nosotros enfrentamos aquí temas universitarios, muchos de ustedes me han dicho, ¿por qué no le dan esta charla a los profes? Porque hay profes que necesitan ser más empáticos, que necesitan, y me rellenan y yo digo, ¿para qué toqué este tema? Y me pego unas arrepentidas, pero ustedes no se imaginan, porque me toca escuchar de todo un poco. Y como a Dios gracias, yo doy la confianza a mis estudiantes de que puedan hablar conmigo de lo que sea, pues termino siendo el repositorio de las inconformidades de muchos de ustedes. Pero mira, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que integrar cada aspecto, cada personalidad, cada forma de ser, y habrán compañeros que te digan que ese profesor al que tú criticas su forma, te va a decir que es espléndido, y va a sentir que lo atacas tanto que terminará atacándote a ti mismo. No, lo que pasa es que tú eres vago, tú eres vaga. No, tú qué vas a entender si es que tú andas pensando nada más en otra cosa y sin querer te van a agredir. ¿Por qué? Porque para ellos está perfecto, pero para ti no, porque cada uno tiene su visión de cómo considera que las cosas son lo mejor. Entonces, cuando ya queremos ver epistemología, ya nos toca adentrarnos al hecho de que la epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento, es decir, su naturaleza, sus límites, su justificación, su estructura. Y literalmente proviene de episteme, de la voz griega episteme que significa conocimiento y de logos que significa estudio, es decir, estudio del conocimiento. Eh, pero la epistemología va mucho más allá de una simple definición epistemológica, ya que representa uno de los pilares fundamentales de la reflexión filosófica y de la científica. Es decir, que al igual que hace un momento conversaba con sus compañeros de lenguaje y comunicación sobre lo que es el carácter, cómo se forma y que surge a partir de la reflexión, pues en la epistemología, en la manera en la que aprendemos, pues también entra en juego este análisis y esta reflexión profunda y filosófica de lo que las cosas son. Perdón un segundo, déjenme darle acceso a su compañero, dos de sus compañeros, listo. Y entonces, ¿qué es el conocimiento? Eh, y podríamos decir que desde Platón, la epistemología occidental ha trabajado con una definición tripartita del conocimiento, es decir, el conocimiento como creencia verdadera y justificada. Y esto quiere decir que para alguien, para que alguien pueda decir que sabe algo, deben cumplirse tres condiciones. Primero, la persona debe creer la proposición en cuestión. Segundo, que esa proposición debe ser verdadera. Y tercero, que la persona debe tener razones o justificaciones adecuadas para creer en ella. Sin embargo,
esta definición aparentemente simple ha generado debates filosóficos que continúan hasta hoy. En 1963, Gettier demostró que es posible tener creencias. ¿Ah? ¿Qué pasó, Alexander Campoverde? Ok, parece que fue sin querer queriendo. Lo peor es que me frenó a raya. ¿Qué pasó? Em, Demostró que es posible tener creencias verdaderas justificadas que intuitivamente no deberíamos llamar conocimiento. Gettier abrió un debate que ha durado décadas sobre qué condiciones adicionales son necesarias para que el conocimiento sea genuino. Yo les pongo aquí un ejemplo. Dice, imaginemos que miras un reloj en la pared de una estación de tren y observas que son las 3 de la tarde. Formas la creencia de que son las 3 de la tarde, pero resulta que efectivamente son las 3 de la tarde, así que tu creencia es verdadera. También parece que está justificado. Después de todo, consultaste un reloj que normalmente es confiable. Sin embargo, lo que no sabes es que ese reloj específico se detuvo exactamente hace 12 horas a las 3 de la mañana y solo por coincidencia lo miras exactamente cuando muestra la hora correcta. Así que si hubiera sido una hora más tarde hubieras pensado que eran las 3, pero verdaderamente eran las 4. O si lo hubieras visto una hora antes hubieras jurado que eran las 3 cuando verdaderamente eran las 2. ¿Realmente sabes entonces qué hora es? Tienes una creencia verdadera justificada, pero intuitivamente hay algo que falta. Tu creencia es verdadera solo por suerte, no porque tu método de obtener la información, mirar el reloj, haya sido confiable en este caso en particular. Este ejemplo ilustra la complejidad de definir qué es el conocimiento y por qué la epistemología debe ir más allá de definiciones simplistas. Cuando hablamos de las fuentes del conocimiento, tenemos que abordar el hecho de que la epistemología también investiga cómo adquirimos conocimiento. Tradicionalmente se reconocen varias fuentes: la percepción sensorial, el razonamiento lógico, la introspección, la memoria y el testimonio. Cada una de estas fuentes ha sido objeto de análisis filosófico profundo y ha generado sus propias teorías y controversias. La percepción sensorial parece ser la fuente más directa del conocimiento sobre el mundo externo. Vemos los colores, escuchamos los sonidos, sentimos las texturas, pero incluso esta fuente aparentemente directa es problemática. ¿Cómo sabemos que nuestras percepciones corresponden a la realidad? Los empiristas como John Locke y David Hume argumentaron que todo nuestro conocimiento deriva de la experiencia sensorial. Los racionalistas como René Descartes y Leibniz sostuvieron que la razón pura, independiente de los sentidos, puede proporcionar conocimiento cierto sobre ciertas verdades fundamentales. Y aquí entra en juego que claro que sí, tú puedes sentir que quema, pero resulta que es hielo, hielo seco. Pero se supone que el hielo provoca frío, no calor. ¿Cómo es que yo siento calor y entonces intuyo que lo que estoy tocando es un objeto que quema? Pero claro, cuando entras en contacto con el conocimiento y descubres que es hielo seco y que el hielo seco es una sustancia X que produce esta sensación de calor cuando lo tocas, pero que verdaderamente te está enfriando, entonces hay gente que empieza a cuestionarse y dice, o sea que el sol es frío, ¿no? Y empiezas a intentar encontrar respuesta a las cosas que te rodean. Este intentar encontrar respuestas forma parte de la epistemología, de la forma como aprendes, porque también aprendes indagando y cuando indagas, piensas. Por eso es que se habla de que la razón pura independiente de los sentidos, sí puede proporcionar conocimiento cierto sobre ciertas verdades fundamentales. Recuerden que este contenido que les estoy mencionando se encuentra ahí en la plataforma debajo del video que les compartí hace un momento. Entonces, cuando aprendemos a cocinar un platillo, utilizamos múltiples fuentes de conocimiento simultánea. Primero está el testimonio. Alguien que quizás tú conozcas, tu abuela, un chef en YouTube o un libro de cocina, te dice cómo hacerlo. Aquí confías
en la autoridad y experiencia del otro, de tu abuela, del chef o del video de YouTube. Luego está la percepción sensorial. Observas los colores, hueles los aromas, pruebas los sabores, sientes las texturas. Tu conocimiento del punto exacto en que la cebolla está caramelizada viene de la experiencia directa. Pero aquí hay algo bien interesante. No sé si alguno de ustedes ha escuchado la expresión, esto sabe a trapo sucio. ¿Alguna vez han usado esa expresión? Yo quisiera que quien la haya usado me comente cuándo probó el trapo sucio. ¿Cómo sabes que tiene el sabor de trapo sucio? Diferente sería decir, esto sabe a vómito. Pues todos aquellos que han experimentado eh, esa realidad saben muy bien a lo que saben. Tienen perfecto conocimiento de lo que saben. Pero ¿y el trapo sucio? Y cuando dices, estos pies huelen a queso hediondo, vale preguntarte, ¿pero tú has comido queso hediondo? ¿Cómo sabes que huelen a queso hediondo? También utilizas tu razonamiento, ¿verdad? Entiendes que si aumentas el fuego, la cocción será más rápida y aplicas principios de termodinámica, aunque no los formules explícitamente. Usas la memoria, recuerdas qué funcionó y qué no funcionó la última vez que intentaste la receta. Incluso hay introspección, reconoces tu propio estado de hambre o saciedad que influye en cómo evalúas el resultado. Con el ejemplo de la cocción demostramos que en la vida cotidiana nuestro conocimiento rara vez proviene de una sola fuente. Es una integración compleja de testimonios, experiencias, razonamientos y recuerdos. La epistemología busca entender cómo estas diferentes fuentes se relacionan, cuáles son más fundamentales y cuándo podemos confiar en cada una. Yo, por ejemplo, ahora para difuntos preparé colada morada. ¿Qué tal me quedó? Como siempre, maravillosa, espectacular. Pero había una fuente primaria, habían las experiencias previas. La colada morada que yo consumía de las hermanas franciscanas, tanto en Quito como en Guayaquil, en las diferentes visitas que en mi niñez realicé a las casas de ellas. También estaba la experiencia de haber probado la colada de mi abuela paterna y de mi abuela materna. Las diferentes coladas moradas que le regalaban los pacientes a mi papá cuando iban a visitarlo en estas épocas y le iban llevando su tarrinita de colada morada. Y entonces a veces regresaba con muchas tarrinas y cada una con sabores distintos. Es más, aquellas preparadas en el campo con leña tenían un sabor ahumado, que uno decía, ¿qué es esta vaina? Sabe a fuego, ¿verdad? Y entonces también estaba la experiencia de la que hacía mi tía, después de que murió mi abuela paterna, mi tía paterna, eh, y ella en cambio la hacía con maicena y le quedaba espectacular. Y ahora que la hago yo, pues he combinado todas las disciplinas, ¿no? Yo uso el Ispingo, uso los montes, ¿Ispingo se llama? Ya se me fue el nombre. Bueno, una flor seca que huele a canela, espectacular. Y cuando cocinas la cáscara de piña con esta especia, madre mía, qué delicia. Es que place echarle todo el azúcar que quieras a esta agua de piña y tomártela calientita, es un deleite, es una cosa maravillosa. Y entonces yo preparo en una olla aparte la mora, en una olla aparte todo lo que es piña, cáscara de mango y bueno, todas las cáscaras que le pongo, le da un sabor extraordinario, es un té deliciosísimo que ni te imaginas. Y en otra agua, en otra olla, pongo todos los montes, todos, desde la hoja de naranja, la flor está morada, bueno, todo lo que te imagines. Una vez que se ha cocinado todo, excepto por las hojas, el resto todo es licuado y pasado por sedazo. Estamos hablando que yo para hacer la colada morada me demoro 8 horas. 8 horas bien trabajadas. Desde que empiezo a poner a hervir todas las aguas todas y mientras eso voy preparando la fruta, voy limpiando las frutillas, voy picando la piña, voy intentando seleccionar las ciruelas porque por más que tú compras sin pepa, siempre hay una que aparece con pepa. ¿No? Y entonces yo tengo la labor de ir pinchándolas
a ver si no aparece una pepa. Uso pasa rubia, uso pasa morada. Y bueno, mi colada morada es más fruta que líquido. Al final salen 70 litros de colada morada y tú por donde metes la cuchara solo encuentras fruta. Y en esta ocasión quedó diferente porque es la primera vez que le pongo mango. No tienes idea qué delicia. No hay cosa más exquisita. Y entonces tú te vas dando cuenta de que vas aprendiendo con los años, de que vas escogiendo cuál es la mejor receta y que aunque te genere un poquillo más de gasto y un poco más de trabajo porque es una fruta más, el resultado final es de escándalo. De verdad que es riquísimo. Igual va a pasar con el relleno este año. Hay personas que le ponen la menudencia, por ejemplo. A mí no se me ocurre ponerle menudencia. Con el respeto de todos, simplemente no me gusta para no entrar en calificativos que pueden sonar desubicados de parte del profe. Pero este hacerlo, por ejemplo, yo utilizo pan mixto. Yo no utilizo ni pan de sal ni pan de azúcar, uso pan mixto. Y bueno, todo lo que le ponemos y todo como con lo que lo preparamos y queda espectacular, pero no tienes idea también de escándalo. Y no le puedo poner cerdo porque aquí en casa somos alérgicos al cerdo. Bueno, yo no, gracias a Dios, pero el resto sí, y entonces no pueden comer cerdo y si le pongo cerdo, solo me lo comería yo y tampoco se trata de eso. No salen 70 litros de relleno, pero bueno, sale una cantidad importante que nos permite comer Navidad, Año Nuevo, cumpleaños de mi papá, cumpleaños mío y Semana Santa. Así que, pero mira, vas aprendiendo con la experiencia a pararte, a mover la olla para que no se te queme el pan y estar ahí, dale, dale, dale. Y es la manera como lo aprendes. Y ya después tú das la receta con total autoridad porque ya aprendiste. La epistemología y la epistemología regional como tal son ramas especializadas de la epistemología que estudian las características específicas del conocimiento en diferentes dominios o disciplinas. Cada campo del saber humano tiene sus propias particularidades metodológicas, sus propios estándares de validación, sus propios tipos de evidencia y sus propios conceptos fundamentales. Reconocer estas diferencias es crucial para entender tanto la unidad como la diversidad del conocimiento humano. Las ciencias naturales como la física, la química y la biología han desarrollado métodos particulares basados en la experimentación, la cuantificación y la búsqueda de leyes universales. El método científico, con su énfasis en la observación sistemática, la formulación de hipótesis, la experimentación controlada y la replicabilidad, representa un paradigma epistemológico distintivo. Popper argumentó que lo que distingue a la ciencia de la no ciencia no es la verificabilidad, sino la falsabilidad. Una teoría científica debe hacer predicciones que en principio podrían ser demostradas falsas. Kuhn, por otro lado, enfatizó el rol de los paradigmas y las revoluciones científicas, sugiriendo que el cambio científico no es siempre un proceso racional acumulativo, sino que involucra cambios en cómo vemos el mundo. Y esto es súper importante, por eso suele hablarse siempre de enfoques y de teorías, y solemos hablar de que tu verdad no es mi verdad y cosas por el estilo, que valga la oportunidad para decir que la verdad es solo una y que lo que estamos hablando aquí son realidades. Venga, vamos a suponer el típico ejemplo, ¿no? Todos los hombres son iguales. A ver, comadre, que usted vive escogiendo el mismo tipo de hombre es diferente, pero no significa que todos los hombres sean iguales, ¿no? Una persona tiene la disposición a escoger un mismo patrón de conducta hasta que no interiorice y no se da cuenta que la elección es suya y que hasta que no cambie ese paradigma va a seguir escogiendo el mismo tipo de personas. Tú vas a seguir subiendo de peso en la medida en que entiendas que debes cambiar la manera como ingieres los alimentos. Si eres de las personas que su dieta está llena de carbohidratos, pero por favor, ¿cómo no vas a darte cuenta de que esa es la causa de tu aumento de peso? Pero es que, profe, una papa rellena, yo qué sé, todo lo que tú quieras, ¿no? Un bolón, resulta que durante el día vives comiendo carbohidratos, pues evidentemente vas a tener problemas de salud muy serios.
No, es que si Dios fuera bueno no hubiera hecho la comida mala, que nada tiene que ver Dios ni la comida. Es que tú estás mezclando todo lo que no debes, que es diferente. Hay una ciencia que te habla de cómo debemos comer y que es importante para tener un buen estilo de vida. Yo que me la paso pensando y que me la paso dando clases, imagínate si yo comiera como come un atleta, tuviera hecho una cosa gigantesca, porque el atleta forzosamente debe consumir cierto tipo de carbohidratos para mantener la energía que necesita al momento de hacer ejercicio. Pero si yo como esa cantidad de carbohidratos, conmigo no va a pasar igual porque mis funciones son cerebrales y por lo tanto debo consumir durante el día alimentos que nutran mi cerebro, no mi panza. Y entonces, qué importante entender eso. Además que hay un factor genético. La carne de res que es tan deliciosa, yo me como un pedazo y el ácido úrico se me va a los cielos. Y entonces yo no debo comer carne de vaca en gran cantidad. Me tengo que quedar con el pollo aunque me salgan plumas y con el pescado aunque me salgan escamas. Exactamente igual. No puedo comer otra cosa. ¿eh? Y entonces, claro, entra en juego este factor genético que te limita de las cosas más ricas de la vida. Hablando de bolón, a mí me das un bolón con chicharrón y mira, muero feliz. Pero yo me como ese bolón con chicharrón y los triglicéridos se van al techo. No, profe, yo hago uno que no lleva grasa, que son triglicéridos, que no te he hablado de grasa, no te he hablado de colesterol. Esa grasa natural que tienen las harinas, pues esa a mí se me exacerba. ¿Y esto cómo lo aprendes? Pues lo aprendes empíricamente, lo aprendes dándote cuenta de que algo te está haciendo daño, de que te mareas y cuando viene el examen de sangre y te explica el médico que esto es porque estás combinando frutas, que te comes ensalada de frutas todos los días. Pero es que la fruta es natural y es buena, me ha dicho el médico. Pero cuando la comes en ensalada de fruta, se unen todas las grasas de la fruta y esa grasa se llama triglicéridos. Y si tienes vida sedentaria, ayuda al síndrome metabólico. Y si ayuda al síndrome metabólico, se te va a subir la insulina y vas a ser propenso a la diabetes. Y si te da síndrome metabólico, tus riñones van a retener sodio, lo que va a hacer que se te suba la presión. Y entonces puedes entender por qué una persona con síndrome metabólico es hipertenso, tiene resistencia a la insulina, está obesa. Claro, es que todo le ha jugado a favor. Y si a eso se le suma que no tiene actividad física sobre pretexto de que pasa muy ocupado todo el día, peor. Todo esto lo aprendes a las bravas y de manera empírica, aparentemente. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tu cuerpo no responde, que está cansado, que te dan mareos, que qué sé yo, que no respondes igual que otras ocasiones. Y entonces la cosa se complica. Cuando tu auto no arranca, inconscientemente aplicas una forma de razonamiento científico. Primero observas los síntomas. El motor hace algún ruido, las luces del tablero se encienden, hay olor a gasolina, y basándote en estas observaciones formulas tu hipótesis. Quizás la batería está muerta, será el motor de arranque, será que no hay gasolina, o será que el alternador no está cargando la batería. Luego realizas experimentos, intentas encender las luces para probar la batería, revisas el medidor de gasolina, escuchas el sonido cuando giras la llave y cada prueba elimina ciertas hipótesis y refuerzan otras. Si las luces funcionan, probablemente no es batería. Si el medidor muestra gasolina pero el motor no hace ningún sonido, podría sospechar del motor de arranque. Este proceso cotidiano de diagnóstico refleja la estructura del método científico: observación de fenómenos, formulación de hipótesis explicativas, diseño de pruebas para evaluar esas hipótesis y ajuste de nuestras teorías basándonos en los resultados. El empiricismo aplicado, aunque rara vez lo reconocemos como tal, es este. Vamos, ensayo, error. Igual pasa con la comida, ¿no? Pruebas y le echas un poquito de sal. Vuelves a probar y le echas un poquito de sal. Y así hasta que según tú a tu gusto queda bueno. Vas haciendo ensayo, error. Se me pasó, pongámosle azúcar. Le echaste azúcar y lo fregaste. Entonces, qué importante es aprender a darnos cuenta, a reconocer que durante el día, durante nuestra jornada diaria de trabajo, usamos mucho método científico y no nos damos cuenta. Entonces, de aquí les queda de tarea leer del 4.2 en adelante y yo en este momento voy a proceder a tomarles la asistencia.
2:17, ¿verdad? Ok, dice aquí. Charles Álvarez. Presente. Ok. Alejandro Arévalo. Buenas noches, profe, presente. Muy bien. Daniela Bajaña. Buenas Daniela. noches, profe. Presente. Ok. Rosemary Barrera. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches. Sonia Caballero. Presente. Chente. Jeremy Cabrera. Jeremy. Falta. Jerry Campoverde. Muy bien. Yuleidi Cruz. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Susana Dalgo. No, falta. William Domínguez. Buenas noches, presente. Muy bien. Cristian Franco León. Presente. Muy bien. Yoconda Guadamuto. Presente. Marco Antonio Guananga. Presente. Jairo Jumbo. Digna Lucas. Buenas noches, presente. Buenas noches. Tatiana Mirabá. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Diego Morán. Presente, profe, buenas noches. ¿Cómo vas? Génesis Ortiz. Presente, buenas noches. Kevin Pawai. Buenas noches, ingeniero. Presente. Bien. Jonathan Reyes. Jonathan. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jorge Luis Romero. Presente. Fiorella Salazar. Presente, Reyes. Disculpe. Sí, 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 claro. Fiorella Salazar. Falta. Pierina Sarmiento. Pierina. ¿No ha venido Pierina? Yannick Vargas. Buenas noches, profe, presente. Abraham Vázquez. Abraham. Falta. Galo Villasís. Él le escribió en el grupo que no se podía conectar, que tuvo un problema, dijo. ¿Quién? Galo Villasís, ¿En qué grupo? ¿En el chat de lenguaje? el de metodología. Perdón. Bueno, paciencia. Falta. Paul Zorrilla. Presente, profesor. Ok, quedan con falta. Jeremy Cabrera. ¿No está? Susana Dalgo. Fiorella Salazar. Pierina Sarmiento. Abraham Vázquez. Galo Villasís. Diego, ¿qué sabes de Pierina? No sabe nada. Ok. Bueno, chicos, terminen de leer el material. Por mi parte, eso es todo. Que Dios me los bendiga. Disfruten su semana corta. Nos vemos la próxima. Chao.